Bienvenidas y bienvenidos a la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para el nivel de séptimo año básico. Estamos en la fase número 3. Soy Alejandra Guayquiñir, la profesora, quien los acompañará en esta fase número 3. Para comenzar nuestra clase, es importante que te ubiques en un lugar de tu casa en donde te encuentres cómodo y cómoda. Para comenzar, es importante que reúnas los siguientes materiales: el cuaderno de historia, goma de borrar, lápiz grafito y el texto de estudio. Para comenzar esta fase, es importante que sigas las instrucciones que voy a entregar para el desarrollo de las actividades. Registra en tu cuaderno la actividad con letra clara y legible y de forma ordenada. Cada vez que envíes una foto de tu reporte de actividades y el ticket de salida, verifica que la foto o captura sea lo más nítida posible, que no sea borrosa para poder revisar tus actividades. Recuerda que tus actividades debes enviarlas al correo a guayquinir@cmchmaristas.cl. Para comenzar, es importante que sigas estas instrucciones que te voy a entregar, para que puedas registrar de forma ordenada tus actividades y luego tu reporte sea más fácil de poder enviar y de revisar. Para comenzar, debes escribir en tu cuaderno clase número 2, fase 3. La fecha del día de hoy, jueves 1 de octubre del año 2020. Recuerda que ya comenzamos a trabajar la tercera unidad, que lleva por nombre la Edad Media y el nacimiento de la cultura europea. El objetivo de la clase es explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judio-cristiana y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. Una vez que hayas escrito toda esta primera parte en tu cuaderno de forma ordenada, con letra clara y legible, te voy a indicar que el siguiente paso que debes escribir es la pregunta con la cual comenzaremos nuestra clase. Luego de eso, debes escribir la respuesta. Durante esta clase y a la medida que vayamos avanzando, yo te voy a indicar lo que debes registrar en el cuaderno y lo que luego tú me vas a enviar como reporte para yo poder revisar. Recuerda que el ticket de salida es importante que los envíes, así como también el desarrollo de la actividad. Te invito a que continuemos viajando por la Edad Media y vayamos descubriendo cómo fue este nacimiento europeo. Estamos en la tercera unidad, la Edad Media y el nacimiento de la cultura europea. Registra la siguiente pregunta en tu cuaderno, luego del objetivo. ¿Qué entendemos por Edad Media? ¿Qué entendemos por Edad Media? La Edad Media se refiere al periodo de tiempo comprendido entre la Antigüedad clásica y la Edad moderna. Comienza en el año 476, en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en 1453, en el siglo XV, con la caída del Imperio Romano de Oriente, tras la toma de Constantinopla por los turcos y con el descubrimiento de América en 1492. Estuvo caracterizada por ser una etapa de pausa y adormecimiento cultural y social, y gran poder de la Iglesia. Esta es la respuesta que debes escribir en tu cuaderno después de la pregunta de inicio. Recuerda escribir con letra clara y ordenada. Te voy a contar
que con el fin del Imperio Romano Occidental significó un quiebre de la unidad que había existido en torno al mar Mediterráneo y dio paso a la fusión cultural entre los diversos pueblos germanos que invadieron y ocuparon los territorios imperiales y la población romana y romanizada que allí existía. Así comenzó la etapa histórica que conocemos como Edad Media y en la cual, lamentablemente, se fue conformando Occidente y una nueva realidad cultural cuyo ámbito geográfico fue el continente europeo. La Edad Media ha sido llamada también Edad de la Fe, ya que la religión católica fue el gran elemento de unidad de Occidente y la Iglesia, uno de sus pilares fundamentales. Por otra parte, fue la fidelidad, concepto que proviene de fe, el principio que rigió las relaciones personales que tuvieron especial importancia en la sociedad medieval. Durante los primeros siglos de la Edad Media, debido a las múltiples amenazas exteriores, Occidente vivió replegado sobre sí mismo, sosteniéndose con una economía de subsistencia. Principales características de la Edad Media. Entre las principales características de la Edad Media encontramos la fragmentación del poder, fuerte influencia de la Iglesia, vida cultural. Fragmentación del poder nos dice que durante este periodo no existió realmente una maquinaria de gobierno unitaria en las distintas entidades políticas. Aunque permitió la formación de reinos, el desarrollo político y económico era fundamental local y el comercio regular desapareció casi por completo, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir de forma absoluta. Fuerte influencia de la Iglesia. La única institución europea con carácter universal fue la Iglesia, pero incluso en ella se había producido una fragmentación de la autoridad. Todo el poder en el seno de la jerarquía eclesiástica estaba en las manos de los obispos de cada región. El Papa tenía una cierta preeminencia basada en el hecho de ser sucesor de San Pedro, primer obispo de Roma, a quien Cristo le había otorgado la máxima autoridad eclesiástica. Vida cultural. La actividad cultural durante los inicios de la Edad Media consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado, y se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos. En el centro de cualquier actividad docta estaba la Biblia. La Edad Media se dividió en las siguientes etapas: Edad Media, Alta Edad Media, a partir del siglo V al siglo X, y ahí encontramos las invasiones germanas. Baja Edad Media, del siglo X al siglo XV, y ahí se encuentra la época feudal. Se llama Edad Media al periodo de 1000 años en la que confluyen tres culturas importantes: la romana, la cristiana y la germánica. ¿Cómo se configuró territorial y políticamente la Europa medieval? Mientras Roma fue un imperio poderoso, los germanos y otros pueblos considerados por los romanos como bárbaros fueron manteniendo al margen de sus territorios. Pero a partir del siglo III, esto cambió. Por diversas razones, algunas tribus germanas se comenzaron a instalar al interior del imperio, conviviendo con las poblaciones romanizadas. Esta irrupción se fue acentuando en el tiempo, y hacia fines del siglo V, los germanos traspasaban masivamente las fronteras del Imperio Occidente, lo que terminó por desmoronar el Imperio Romano Occidental. Paulatinamente se comenzó a consolidar un proceso de mezcla cultural entre elementos romanos y germanos, lo que a la larga originó una nueva estructura política y social. Las tribus germanas,
ubicadas en las distintas partes del antiguo imperio, nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos. De esta manera comenzaba a configurarse una transformación trascendental del mapa europeo, caracterizada por la fragmentación territorial. Tradiciones que dieron origen a Europa occidental. Durante los primeros siglos de la Edad Media, en los territorios que fueron parte del Imperio Romano de Occidente, se inició una profunda interacción entre las distintas tradiciones culturales, destacando la grecorromana, la germana y la judeocristiana, a partir de las cuales se fue conformando la civilización europea occidental. Estas tradiciones son las siguientes. La tradición grecorromana era una tradición cultural que se originó a partir de la relación establecida por los griegos y romanos en la antigüedad y que se mantuvo viva en parte importante de los territorios que conformaron el Imperio Romano. A raíz de la convivencia entre romanos y germanos, estos últimos adoptaron algunas de las costumbres romanas. Entre estas destacaban el derecho, que fue la base de múltiples sistemas jurídicos, y el latín, lengua que se mezcló con otras y originó un conjunto de nuevas lenguas, conocidas como lenguas romance. Aquí podemos observar una imagen de brevario de Alarico, del siglo VI. Este documento corresponde a un cuerpo legal visigodo en el cual se recoge el derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa. La siguiente tradición es la judeocristiana. Y esta tradición consiste, como el cristianismo se originó a partir de las comunidades judías, comparte con ellas ciertos elementos, entre ellos un libro sagrado y credos semejantes. Por esto se puede hablar de una gran tradición religiosa y cultural. Con la conversión de todos los reinos germanos al catolicismo, la Iglesia se convirtió en una gran fuerza política, económica y cultural, y en la unificadora de la civilización europea. Para esto fue fundamental conservar la tradición ecuménica, es decir, la idea de que debía existir un orden universal, como en el pasado había sido el Imperio Romano. Otra de las tradiciones es la germana. Los pueblos germanos aportaron a la civilización europea un sistema de gobierno basado en la voluntad de los reyes y una organización social que tenía como sustento las relaciones personales de reciprocidad y fidelidad. Estos, además, legaron el ideal heroico, el cual establecía que el respeto y la fama se ganaba siendo un buen guerrero. Con este ideal, la guerra se transformó en una acción legítima de mucho valor, incluso económico. Durante este periodo, la Iglesia tenía un rol fundamental, el rol de la Iglesia católica durante la Edad Media. Después del reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia católica inició un proceso de estructuración y jerarquización interna que permitió que, una vez derrumbado el Imperio de Occidente, se mantuviera en pie y se expandiese. La estructura jerarquizada de la Iglesia católica le otorgó una gran ventaja frente a los cambiantes reinos germánicos. A la cabeza de la Iglesia estaba el Papa, quien no solo cumplía el rol de líder espiritual, sino también de jefe político en los territorios de la Iglesia. La conversión de los reyes y la de los pueblos germanos al catolicismo permitió una progresiva intervención política de la Iglesia sobre aquellos reinos.
En ellos, los representantes del clero actuaron como colaboradores directos de los reyes. Esta capacidad de influencia y de poder logrado por la Iglesia se sustentó también en una base de fieles, los que seguían y respetaban los principios y las normas espirituales establecidos por la Iglesia. A pesar de que Europa medieval se presentaba como un escenario político fragmentado, la Iglesia católica se convirtió en la fuerza unificadora de Occidente. Los ámbitos del poder de la Iglesia católica eran el político, el económico, el de vida cotidiana, el social, el cultural y el espiritual. En el ámbito político destacaron sus estrechos vínculos con las distintas monarquías europeas. Esto permitió legitimar el orden político y reportar grandes beneficios para el papado, cuyo soberano se convirtió en el jefe político con gran influencia en Europa. En el ámbito económico, gracias al nivel organizativo, se convirtió en institución económicamente eficiente y solvente, capaz de mantener y hacerse de abundantes riquezas. En el poder de la vida cotidiana, regía el comportamiento privado y público de las personas. Dios, para los fieles, estaba presente en todas las situaciones de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. En el ámbito social, su visión del mundo legitimó un orden social jerárquico, considerando una manifestación de voluntad a Dios. Así las jerarquías sociales eran entendidas como naturales e incuestionables y debían prolongarse a través del paso de las generaciones. Esto permitió justificar las profundas desigualdades sociales en la época. En el ámbito cultural, se convirtió en un importante espacio de trabajo intelectual. Durante gran parte de la Edad Media, los monasterios y las escuelas católicas funcionaron como centros de desarrollo cultural. Y en el ámbito espiritual, además de su función ritual, su finalidad espiritual era transmitir la doctrina cristiana y administrar sacramentos como el bautismo, la comunión y el matrimonio. Te quiero invitar a que leamos juntos estas dos fuentes, la fuente B y la fuente C. Estas fuentes también las puedes encontrar en tu libro. En la página 128. En la página 127 de tu libro encuentras estas dos fuentes. Te invito a leer. Una de las concepciones de gobierno y de la ley puede denominarse ascendente. Su principal característica consiste en que el poder reside en el pueblo, es decir, en la misma comunidad. Esta era la forma de gobierno que Tácito descubrió al relatar cómo se gobernaban las tribus germánicas. Frente a esta forma existe una concepción descendente del poder. El poder reside originalmente en un ser supremo, que con el predominio del cristianismo se identificó con la misma divinidad en el siglo V. San Agustín había dicho que Dios daba sus leyes a la humanidad por medio de los reyes, y en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino expresó la misma idea al afirmar de que el poder se descendía de Dios. Hullman Walter, en el año 2013, del libro Historias del Pensamiento Político de la Edad Media. En la fuente C nos dice, los comienzos de la cultura occidental deben buscarse en la nueva comunidad espiritual, que surgió de las ruinas del Imperio Romano. En ella fue fundamental la conversión de los bárbaros del norte a la fe cristiana. La Iglesia cristiana heredó las tradiciones del imperio, llegó a los bárbaros como portadora de una civilización superior, fundada en el prestigio de la ley romana y en la autoridad del nombre de Roma. La destrucción de la organización política del Imperio Romano había dejado un gran vacío. Este fue ocupado por la Iglesia, maestra y legisladora de los nuevos pueblos. Los diferentes pueblos de Occidente adquirieron una cultura común solo en la medida
en la que se incorporaron a la comunidad espiritual de la cristiandad. Esta es una adaptación de Dawson Christopher, en el año 2010, del libro La religión y el origen de la cultura occidental. Ambas fuentes nos hablan del mismo tema. Te quiero invitar a que reflexionemos y analicemos de qué nos habla ambas fuentes. ¿Pensaste? Eso. Ambas fuentes nos hablan sobre el cristianismo. ¿Y qué nos dicen sobre el cristianismo? Nos dicen que el poder reside originalmente en el Ser Supremo. En la fuente B, en una parte del extracto, dice que el poder reside originalmente de un Ser Supremo, que con predominio en el cristianismo se identificó como la misma divinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la época medieval la Iglesia tenía el gran poder. En el texto C dice que la Iglesia cristiana heredó las tradiciones del imperio. ¿De qué imperio sería? Muy bien, del Imperio Romano, claro. Llegó a los bárbaros como portadora de una civilización superior, fundada en el prestigio de la ley romana y en la autoridad del nombre de Roma. Recuerden que en las grandes civilizaciones, cuando vimos Roma, ahí comienza el cristianismo. Continuemos viajando en este pasado medieval. El Edicto de Milán. En latín, Edictum Mediolanense, conocido también como la tolerancia del cristianismo. Este documento fue promulgado en Milán en el año 313. Te quiero contar que el Edicto de Milán es conocido también como la tolerancia del cristianismo. Fue promulgado, como bien dice ahí, en Milán en el año 313. Y en este se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. Ahora, ¿quién habrá proclamado el Edicto de Milán? Bueno, el Edicto de Milán fue proclamado por Constantino I, el Grande, y Licinio, quienes representaban al Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Te quiero invitar a que leamos juntos este Edicto de Milán del año 313. Este extracto, este documento, no lo vas a encontrar en tu texto de historia. Esto yo lo agregué para que conociéramos un poco más de cómo fue el cristianismo en la época medieval. ¿Y de dónde vino este cristianismo? Sabemos que venía de Roma, pero este documento, cuando vimos la civilización romana, no lo habíamos leído, así que te invito a que lo hagamos juntos. Edicto de Milán, año 313. Yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán para tratar de todos los problemas que afectan a la seguridad y al bienestar público, hemos creído nuestro deber tratar juntos con los restantes asuntos que veíamos merecían nuestra primera atención el respecto de la divinidad, con el fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste no sea propicia a nosotros y a todos los que estén bajo nuestra autoridad. Así pues, hemos tomado esta saludable y rectísima determinación de que a nadie le sea negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu, sea la cristiana o cualquier otra que crea más conveniente, a fin de que la suprema divinidad a cuya religión rendimos este libre homenaje nos preste su acostumbrado favor y benevolencia. Lactancio de Mortibus Persecutorum en el año 321. Entonces, si yo te pregunto en alguna evaluación, ¿de qué trataba el Edicto de Milán? Tú me vas a decir
o me vas a responder de que el Edicto de Milán fue una promulgación en el cual otorgaba el derecho a la libre religión. O sea, que todos podían escoger la religión que quisiesen sin ningún problema. Te invito a que tú puedas complementar este aprendizaje que hemos recorrido y que yo te he ido contando, narrando sobre la época medieval en tu texto de estudio. Apóyate del texto de estudio. Parte de esta información que te va a ayudar a reforzar se encuentra en la página 128 a la página 131. Y además te va a ayudar a poder realizar la actividad que viene más abajo. En esta parte del aprendizaje, yo he agregado información adicional que te ayudará a comprender mejor la unidad en que estamos aprendiendo. Hasta el minuto hemos hablado gran parte sobre el cristianismo. También te quiero invitar a que apliques conmigo lo siguiente. Respondamos juntos las siguientes preguntas de acuerdo a todo este relato largo que yo he hecho durante este camino medieval. Después de haber escuchado y yo de haber leído, ¿qué información entrega respecto a la Iglesia Católica medieval? Esto hace referencia a las fuentes que leímos hace un rato atrás. La fuente escrita de Ullmann, que era la letra B de la página 127, desarrolla la idea que el poder proviene de un ser supremo y centra su análisis en esta concepción descendiente del poder. ¿Qué ideas plantea la fuente B y C de la página 127 respecto a la Iglesia Católica medieval? La fuente escrita de Dawson desarrolla la idea de cómo la fe cristiana ocupó el vacío del poder dejado por el Imperio Romano y cómo esto demuestra la influencia que tendría durante la Edad Media. ¿Qué rol tuvo la Iglesia Católica durante la Edad Media? ¿Qué creen ustedes? ¿Tuvo un rol importante o tuvo un rol pequeñito, así como que fue una pincelada sobre la Iglesia? La Iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad y aunque existían otros credos. ¿Cuál fue la importancia de esta institución? La Iglesia Católica tuvo un papel protagónico en la Edad Media, pues llenó un vacío de poder tras la caída del Imperio Romano. Su explicación del principio de providencia de poder y las actividades cotidianas que realizaba. ¿Qué estableció el Edicto de Milán respecto a los cultos religiosos? Eso fue lo que leímos ahora último. El Edicto de Milán establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos. O sea, eso quiere decir que todos podían tener una religión distinta sin ningún problema. ¿En qué situación quedó el cristianismo? Con esta determinación, el proceso de cristianización de Europa no tuvo trabas legales para poder seguir expandiéndose. ¿En qué consistió el vasallaje y quiénes participaban de él? Durante el siglo IX y tras la fragmentación del Imperio Carolingio, el poder de grandes señores, duques, condes, marqueses o abades, se fortaleció, lo que cambió de manera importante las relaciones de poder entre ellos y los reyes de la época. Esta fragmentación de la autoridad política propició el surgimiento de un nuevo sistema de organización política, económica y social denominado feudalismo,
Este sistema se desarrolló originariamente en territorios de la actual Francia, entre los ríos Rin y Loira, alrededor del siglo IX, desde donde se extendió el resto del continente, adquiriendo rasgos distintivos en cada territorio y momento histórico. Alcanzó su mayor grado de madurez entre el siglo XI y el siglo XII, periodo tras el cual comenzó a decaer, aunque en ciertas áreas perduró hasta el siglo XIV. El vasallaje. El vasallaje fue un contrato voluntario entre hombres libres pertenecientes a la nobleza, vasallo y señor, de carácter vitalicio y que establecía obligaciones recíprocas. Las obligaciones recíprocas estaban fijadas por la tradición mediante una ceremonia solemne que se dividía en dos partes, el homenaje y la investidura. El homenaje era un acto de entrega mutua en el que ambos se tomaban de las manos y el subordinado pedía al señor que lo recibiera como vasallo, jurándole fidelidad, ayuda y consejo. Este acto se sellaba con un beso entre el señor y su vasallo. La investidura, en este segundo momento, el señor se comprometía a otorgar protección, justicia y entregaba un objeto que simbolizaba el beneficio concedido, por ejemplo, una espada, un puño de tierra, un cetro que simbolizaba el poder delegado sobre el territorio entregado. Como parte de la descentralización del poder político, se configuraron fuertes relaciones interpersonales de dependencia y fidelidad, como fue el caso del vasalle. En esta fuente A, que también se encuentra en tu libro, es una pintura medieval que muestra al rey Alfonso II o segundo entregando la investidura a un vasallo. El rey era el principal señor y como tal tenía sus vasallos, lo que convertía en un señor de señores. Los vasallos del rey, por su parte, podían ser señores de otros vasallos. Aquí está Blythe Leighton Edmund, en el año 1901, El espaldarazo. Esta pintura representa el nombramiento de un caballero por parte de la reina medieval. Estos eran nobles que juraban lealtad en la defensa de un reino. A pesar de que la ley privilegiaba a los hombres en la descendencia ante una herencia, varias mujeres se situaron a la cabeza de grandes feudos y tuvieron bajo sí a vasallos. ¿Cuáles fueron las principales características sociales y económicas del sistema feudal? Cada unidad territorial que estaba bajo el poder de un señor funcionaba de manera autónoma y conformaba un sistema complejo y cerrado de relaciones personales. La economía feudal fue principalmente rural y agraria, y en ella la tierra era la principal fuente de sustento y riqueza. La disminución del comercio como consecuencia del declive de la vida urbana y la creciente inseguridad de los caminos condujo a que las transacciones económicas se hicieran por medio del trueque o el intercambio directo de productos. Estos factores propiciaron que al interior de cada señorío o feudo se diera la tendencia a producir casi todo lo necesario para el consumo propio, tanto en bienes agrícolas como artesanales, lo que determinó una economía de tipo autárquica. Bajo el sistema feudal se configuró una sociedad caracterizada por una estructura rígida y jerarquizada, dividida en estamentos cerrados que hacían muy difícil la movilidad entre sus miembros y a los que se pertenecía de acuerdo al nacimiento.
El régimen feudal en Europa se denominaba feudalismo en un sentido amplio a un sistema político, económico y social que se desarrolló en Europa occidental entre los siglos X y el siglo XII, tras la desmembración del Imperio carolingio. Entre sus principales características se encuentran: las monarquías siguieron existiendo, pero el poder de los reyes era restringido, tanto en sus atribuciones como la extensión de los territorios bajo su control. El poder pasó en la práctica de mano de los reyes a los grandes señores de cada reino. La economía fue casi exclusivamente agraria, con grandes propiedades que aspiraban a ser autosuficientes. Se consolidó una sociedad estamental donde privaba la desigualdad. Aquí tenemos una representación de la estructura social feudal. En el alto de la pirámide encontramos al rey o el señor principal de un territorio determinado. Luego de ellos, en la segunda parte de la pirámide, estaba la alta nobleza compuesta por la familia real o los señores más importantes que ocupaban los altos cargos políticos y militares. También encontramos a los altos del clero, que provenía de la nobleza y que participaba de la política y ocupaba los altos cargos religiosos. En la tercera parte de esta pirámide estaba la baja nobleza. Esta baja nobleza estaba compuesta por vasallos, que ejercían funciones administrativas y de defensa. Así como también se encontraban los que eran del bajo clero, que cumplían labores religiosas, educativas y culturales. En la cuarta línea estaba el artesanado. Confeccionaban las herramientas para el trabajo y otros bienes de uso cotidiano como la ropa. Y también encontramos a los campesinos libres, que podían arrendar tierras al señor feudal a cambio de tributo y trabajo. En este grupo, las mujeres se dedicaban al ganado, al huerto y a la preparación de alimentos, entre otras labores, y los hombres al cultivo, al arado de la tierra y a la obtención de la leña, madera y entre otras labores también. Y en la última parte, que está donde está el piso de la pirámide, encontramos a los siervos de gleba. Constituían un grupo mayoritario del campesinado. Estaban obligados a residir en un lugar determinado y trabajar para un señor durante toda su vida. Además del trabajo agrícola, realizaban labores domésticas. Las relaciones de dependencia personal y el poder de los señores feudales. Para enfrentar la inseguridad de la época, se recurrió a compromisos personales que fueron configurando una red de relaciones que podían ser relaciones feudales, entre señores feudales y vasallos, y todos ellos del grupo privilegiado, o relaciones señoriales, entre los dueños de grandes propiedades y los campesinos. Las relaciones feudales se sellaban a través de un compromiso de fidelidad mutua en que tanto el señor feudal como el vasallo reconocían obligaciones con el otro. Los señores feudales no solo asumieron la defensa de los territorios a su cargo, sino que también ejercieron en ellos el poder banal, es decir, el derecho de mandar, dictar justicia y castigar. Incluso algunos tomaron la atribución de cobrar impuestos. En teoría, el rey estaba en la cúspide del poder político, pero en la práctica, el poder estaba en manos de los señores feudales. Aquí vamos a observar esta imagen. Esta imagen nos representa el compromiso del señor, otorgar manutención, es decir, un medio de subsistencia al feudo, protección ante cualquier agresión.
Y el compromiso del vasallo, que era ayudar al militar, proteger su fortaleza, formar parte de su ejército 40 días al año. El otro compromiso era ayuda financiera, pago del rescate del señor, ayuda económica para el matrimonio de la hija mayor del señor, ayuda económica cuando el hijo mayor del señor se arma caballero, ayuda extraordinaria para financiar una expedición o cruzada, consejo, asesoría en la administración de justicia. Y ahí vemos, por ejemplo, que está el señor vasallo, quien está arrodillado ante este señor feudal. El vasallo ayuda y consejo. ¿A quién? A este señor. Y el señor a cambio le da la manutención y la protección. En este cuadro tenemos la síntesis cultural de la época medieval. Y te quiero contar que la religión católica influyó profundamente en la sociedad medieval europea. ¿Ya? Existen numerosas evidencias que dan cuenta del rol central que tuvo el divino y lo divino y lo sobrenatural en la invasión del orden del universo. Así como también te voy a contar que la civilización europea fue fruto de una síntesis en la que convergieron distintas tradiciones culturales. En ella se integraron elementos políticos de los reyes germanos, la cultura judio-cristiana, junto al aporte intelectual de los filósofos de la antigüedad clásica, como Platón. Aunque se le considera un pensador legítimo, por no ser cristiano. El cristianismo fue un gran elemento unificador que permitió esta función cultural. Si te das cuenta, en este cuadro, la síntesis cultural de la época medieval, está el legado greco-romano, el legado germano, el legado judio-cristiano y el legado árabe-musulmán. En el legado greco-romano encontramos en el arte, la agricultura, la belleza de las proporciones de las columnas y capiteles decoradas de templos. También está el aporte de la geometría, la aritmética y la filosofía, las técnicas agrícolas, los avances de ingeniería, instituciones y conceptos políticos, el imperio monarca, las leyes escritas, y algo sumamente importante que es el alfabeto griego y el latín. El latín que lo heredamos desde Roma y el alfabeto griego. En el legado germano está la importancia de la figura del rey. Lealtad y fidelidad ante un jefe o un rey, sentido del honor. Carácter rural de la sociedad. La riqueza de las lenguas germanas contribuyó como base a las diferencias idiomáticas en Europa. El legado judio-cristiano, la adopción del monoteísmo, el catolicismo como principal religión en Europa. El legado árabe-musulmán, la difusión de inventos orientales, cuadrante, brújula, los números arábigos que reemplazaron a los romanos, el álgebra, la alquimia y la medicina. Y entre la medicina encontramos la cirugía. El laúd, decoración con los arabescos palacios, torres con almenas, arcos ojival, fuentes de agua. Aquí encontramos la actividad. Después de todo este recorrido que yo te he contado un poco extenso, esta actividad es la que yo quiero que tú registres en tu cuaderno. Al comienzo yo te di la primera parte de la instrucción. Ahora esta es la actividad que tú vas a registrar en tu cuaderno y que la vas a realizar y luego me vas a enviar este reporte. Los alumnos y alumnas leerán las fuentes de la página 126 a la página 133 del texto de estudio, o sea, del libro de historia, y desarrollarán en su cuaderno el siguiente cuestionario. Es importante que este cuestionario lo hagas con letra legible, ordenado. Vas a escribir la pregunta y vas a escribir luego la respuesta.
No escribas todas las preguntas juntos y luego desarrolles en otra hoja. No, haz lo que sea fácil también. Ayúdame a que sea fácil para mí poder revisar tu trabajo. Por eso que necesito que lo hagas de forma ordenada. La primera pregunta dice, ¿qué información aporta cada una de las fuentes? De la A, B, C y la fuente D, de la página 128 y la página 129 de tu texto de estudio. La pregunta 2. ¿Cómo se originaron las relaciones de fidelidad y dependencia durante la época feudal? 3. ¿Qué caracterizó a las relaciones del vasallaje? Recuerda que gran parte de lo que yo te he ido leyendo, que te he ido contando en este trayecto largo del día de hoy, está también en tu libro. Ahora, si tú quieres volver el video atrás, tú tienes la posibilidad de volver el video atrás e ir leyendo de a poco con tranquilidad. ¿Quiénes participaban en el vasallaje? ¿Cuáles son las principales características de la sociedad feudal? ¿Cuáles son las características de la economía feudal? Respecto de la estructura del feudo, ¿cómo ésta es un reflejo de la estructura social que predominó bajo el sistema feudal? Describe las imágenes de la página 132 y 133 y señala, ¿qué transmiten respecto a las ideas o visiones medievales? Respecto a las fuentes escritas G y F de la página 133, ¿qué plantean respecto del rol de las mujeres en la sociedad medieval? Y por último, define los siguientes términos: feudalismo, temprana edad media, alta edad media, baja edad media, clero, señorío, feudo, autárquica, teocéntrico, geocéntrico. Hazlo en forma ordenada. Toda la respuesta y todo el material lo tienes en tu texto de estudio. Y más de alguna cosa que también te va a ayudar de lo que hemos visto, que es lo mismo que está en el texto de estudio, solo que yo le he ido agregando un poco más para que pueda tener una mejor definición y tú también puedas ir entendiendo, ya que es una materia un poco densa. Y estamos llegando al final de nuestra clase. En esta parte encontramos el ticket de salida. Y en el ticket de salida yo te he agregado 3 preguntas. ¿Cómo se conformó la civilización europea occidental? ¿Cuáles fueron sus principales características? ¿Por qué se dice que la Edad Media europea es una época de síntesis cultural? Y esto lo hemos visto aquí en el proceso de este video un poco extenso. Puedes encontrar esta respuesta y también en tu libro. Te recomiendo que la pregunta número 3 del ticket de salida está la respuesta, yo te la acabo de dar en el video. Bueno, para recordar cómo debes hacer ese trabajo, no debes escribir todo lo que está aquí en esta clase. Recuerda que al comienzo yo te di la primera parte de la instrucción y que la voy a repetir con este ejemplo que tenemos del cuaderno en esta imagen. Debes escribir clase número 1, fase 3. Recuerda siempre escribir la fecha. Hoy estamos jueves 1 de octubre del año 2020. Me he equivocado en la parte de arriba, puse clase número 1, pero recuerda que es clase número 2. Estamos en la unidad 3, la Edad Media y el nacimiento de la cultura europea. Registra el objetivo. Luego registra la pregunta que dice ¿qué entendemos por Edad Media? Y luego tú ahí vas a escribir el resumen de lo que es la respuesta que se encuentra en la siguiente página, en donde comenzamos la pregunta ¿por qué entendemos
por edad media. Y al finalizar, debe registrar la actividad, que es el cuestionario, con estas 10 preguntas. El ticket de salida. Nuevamente he puesto clase número 1, pero ya tú sabes que es clase número 2 de la fase 3. Estamos a jueves 1 de octubre del año 2020. Aquí deberás escribir la pregunta y la respuesta con letra clara y legible. Una vez terminada la actividad y el ticket de salida, debes tomar una foto y enviar al correo de la profesora Alejandra a waikinir@cmch.maristas.cl. Y cuando envíes el correo debes escribir el asunto, número de la clase, en este caso es clase 2, no te vas a confundir porque yo puse ahí clase número 1, no, clase 2, fase 3. Indicar tu nombre y curso. Si tienes alguna duda, me escribes un WhatsApp o me mandas un mail. Y hemos llegado al final del día de hoy, en esta clase, en este viaje por el mundo medieval. No olvides que debemos continuar cuidándonos y no olvidar que si vamos a salir de casa, cubrámonos la boca con la mascarilla y lavarnos las manos de manera frecuente. Mantengamos la distancia social porque yo me cuido para cuidarte. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana. Su profesora